35. Ruthie llegó 10 horas después de haberse celebrado el funeral. Estaban sentados en taburetes en la salita de estar de los King cuando sonó el timbre. Ella entró y rodeó con sus brazos a Abe, que empezó a sollozar convulsivamente. «No sé por qué he tocado el timbre», dijo. Luego empezó a llorar mansamente con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. Cuando se calmó, besó a su hermano, quien le presentó a Leslie. «¿Qué tal está tu familia?», preguntó. «Muy bien». Se sonó y miró a su alrededor. Todos los espejos habían sido tapados a petición de Abe, pese a la insistencia de Michael de que no era necesario. «Ha terminado, ¿no?». Michael asintió con un movimiento de cabeza. «Esta mañana. Te llevaré allí mañana». «De acuerdo». Tenía los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. Estaba muy morena y sus cabellos negros estaban surcados de hebras grises. La combinación de piel oscura y pelo entrecano resultaba muy atractiva, pero había engordado y bajo la barbilla se le marcaba la papada, y tenía las piernas más gruesas. Michael observó con desaliento que ya no era su esbelta hermana americana. Empezó a llegar gente. A las 8 el aposento estaba lleno. Las mujeres cubrieron la mesa de cosas para comer. Michael fue a su antigua habitación en busca de cigarrillos y vio a 2 de los clientes de su padre sentados en la amplia cama, de espaldas a la puerta y bebiendo whisky. «Es rabino y se casa con una esquesé. ¿Cómo se puede compaginar eso? Dios mío, vaya combinación». Cerró suavemente la puerta, volvió a sentarse al lado de Leslie y la cogió de la mano. A la 1 de la madrugada, cuando por fin todos se hubieron marchado, se sentaron solos en la cocina y tomaron café. «¿Por qué no te vas a la cama, Ruthie?», dijo Abe. «Has hecho un largo viaje en avión. Tienes que estar agotada». «¿Qué vas a hacer, papá?», le preguntó ella. «¿Hacer?», repuso Abe. Sus dedos desmijaron un pastelillo casero que había sido preparado por la mujer de uno de sus cortadores. «No hay problema. Mi hija, su marido y sus hijos van a trasladarse aquí desde Israel y seremos muy felices. Voy a vender la fábrica. Habrá dinero suficiente para que Saúl emprenda cualquier negocio. Socios a partes iguales. O si quiere consagrarse a la enseñanza, puede dedicarse a acrecentar sus conocimientos. Tenemos aquí chicos que necesitan profesores». «Papá», dijo ella. Cerró los ojos y movió la cabeza. «¿Por qué no?», preguntó él. «Para vivir en Israel no hace falta ser un pionero. Tú serías como Rockefeller. Si vienes conmigo, hay una casita cerca de la nuestra con un pequeño patio encalado a la sombra de unos olivos», dijo. «Puedes tener un jardín. Puedes hacer ejercicio al sol con tus pesas. Tus nietos irán todos los días a enseñarte hebreo». Abe rió sin alegría. «Deja que tu hija se case con un extranjero», la miró. «Escribiría montones de cartas. Demasiadas cartas. Tardaría 10 días en saber si los Yankees ganan a los Red Sox o los Red Sox ganan a los Yankees, y a veces juegan 2 partidos en un mismo día. Ni siquiera se puede adquirir allí un ejemplar del Woman's Wear Daily. Lo sé, lo intentamos la última vez, mamá y yo». Se puso de pie y se dirigió rápidamente al cuarto de baño. Nada más cerrar la puerta a su espalda, oyeron el ruido del agua. Hubo un silencio. «¿Qué tal está ahora la instalación de fontanería por allí?», preguntó Michael. Ruth no sonrió. A Michael le pareció que no recordaba, pero sí lo recordó enseguida. «Ya no me importa en absoluto», repuso. «No sé si eso quiere decir que ha mejorado o que me he acostumbrado». Miró en la dirección por la que había salido su padre y movió la cabeza. «¿Qué sabéis vosotros?», prosiguió en voz baja. «¿Qué sabéis realmente vosotros? Si supieseis, si comprendieseis realmente, estaríais allí en vez de aquí». «Papá lo ha dicho», dijo Michael. «Somos americanos». «Pues mis hijos son judíos lo mismo que vosotros americanos», respondió ella. «Sabían lo que había que hacer cuando llegaron los aviones. Corrieron como diablos hacia el refugio y entonaron canciones hebreas». «Gracias a Dios que ninguno de vosotros resultó herido», dijo Michael. «¿Dije yo eso?», exclamó ella. «No, sé que no. Yo dije que estábamos todos bien y lo estamos ahora. Saúl perdió un brazo, el derecho».
Leslie dio involuntariamente un respingo. Michael se sintió cansado y enfermo. ¿Dónde?, preguntó. En el codo. Había querido decir dónde había ocurrido, y así lo comprendió ella al ver que no decía nada. En un lugar llamado Petah Tikva. Estaba con los Irgun Shbe Leumi. Leslie se aclaró la garganta. Los terroristas, quiero decir, no eran una especie de organización clandestina. Lo eran al principio con los ingleses. Después, durante la guerra, pasaron a formar parte del ejército regular. Fue entonces cuando Saúl estuvo con ellos. Por muy poco tiempo. ¿Vuelve a dedicarse a la enseñanza?, preguntó Leslie. Oh, sí, casi siempre. La falta de un brazo le permite imponerse más fácilmente a los niños. A sus ojos es un gran héroe. Apagó su cigarrillo y les dirigió una inexpresiva sonrisa. La mañana siguiente a la terminación del período del Shiva, Abe y Michael acompañaron a Ruth a Idlewild. «¿Vendrás de visita por lo menos?», preguntó Ruth a Abe mientras le besaba. «Veremos. Recuerda la fecha. No te olvides de decir el Yarzeit». Ella le abrazó. «Iré», afirmó. «Es una pena», dijo Ruth al abrazar a Michael poco antes de subir el avión. «No te conozco a ti ni a tu familia y tú no me conoces a mí ni a mi familia. Tengo la impresión de que nos encontraríamos agradables unos a otros». Le besó en la boca. Se quedaron mirando hasta que el avión desapareció en el firmamento, luego volvieron al coche. «¿Y ahora?», preguntó Michael mientras marchaban por la carretera, «¿qué te parece California? Será bien recibido en nuestra casa, ya lo sabes». Abe sonrió. «¿Te acuerdas de tu Zaide?». «No, pero...». «Gracias». Michael no apartó la vista del tráfico. «¿Entonces qué? ¿Florida?». Su padre suspiró. «Sin ella, no. Sería incapaz. Iré a Atlantic City». Michael emitió un gruñido. «¿Qué hay allí?». «Conozco a gente que se ha retirado y vive allí. Conozco a otras personas que no se han retirado todavía, pero que van allí a pasar el verano. Fabricantes de ropas, gente de mi clase. Acompáñame allí mañana», añadió. «Ayúdame a elegir un lugar para vivir». «De acuerdo», dijo Michael. «Me gustan las olas y toda esa maldita arena». Le encontraron un dormitorio, cocina, pequeña sala de estar y cuarto de baño en un hotel residencial, pequeño pero bueno, de Ventnor, a 2 manzanas de distancia de la playa. Estaba amueblado. «Es caro, pero qué diablos», dijo Abe, y sonrió. «Tu madre se había vuelto un poco tacaña los últimos 4 o 5 años. ¿Lo sabías?». «No». «¿Quieres las cosas que hay en el apartamento?», preguntó Abe. «Escucha», dijo Michael, «yo no las quiero, ninguna. Si las quieres tú, llévatelas. Un agente venderá el apartamento». «Está bien», asintió Michael al cabo de un rato. «Quizá la cama del Zaide». Se sentía furioso sin saber por qué. «Lo demás también. Lo que no puedas usar, regálalo». Después de comer dieron un largo paseo. Se detuvieron un rato en una subasta simulada donde se vendían objetos a 3 veces su valor. Luego se sentaron bajo un deslumbrante sol de mediodía, contemplando el río de gente que pasaba ante ellos. A 15 metros de distancia, 2 buhoneros, separados por un puesto de cervezas, libraban una batalla de simbolismo sexual. Un hombre en mangas de camisa y tocado con sombrero de paja pregonaba sus perritos calientes. «Aquí está la salchicha más grande del mundo, caliente y con 45 deliciosos centímetros de longitud», gritaba el hombre. «Globos de todos los colores, redondos, atractivos, saltarines, alegres y bellos», le respondía un hombre de baja estatura y aire de italiano que llevaba un jersey azul roto. Un negro sudoroso empujaba una silla de ruedas en la que estaba sentada una señora muy gruesa con un niño desnudo en brazos. Una banda de muchachitas pasó en traje de baño, haciendo oscilar sus esqueléticas caderas con una imitación patética de la voluptuosa rotación que imprimían a sus grupas sus artistas favoritas de Hollywood. En alas de la brisa salina llegó desde 1,5 kilómetros de distancia el rumor ronco de una multitud lejana y gritos apagados de terror. «Ha saltado el Yam al mar en su caballo», dijo Abe con satisfacción. Hizo una profunda inspiración. Un verdadero placer. «Quédate aquí», dijo Michael, «pero cuando te aburras,
Recuerda que también tenemos playas en California. Iré a visitaros, dijo Abe, y encendió un cigarro. No olvides que aquí puedo montar en el coche y visitar su tumba cuando quiera. Eso no lo puedo hacer en California. Quedaron unos momentos en silencio. ¿Cuándo te marchas?, preguntó Abe. Mañana, repuso Michael. Tengo una congregación. No puedo dejarla desatendida. Hizo una pausa. Si es que estás bien. Estoy perfectamente. Papá, no vayas continuamente a visitar la tumba. Abe no contestó. No le hará ningún bien a nadie, sé lo que me digo. Abe le miró y sonrió. ¿A qué edad tiene que empezar el padre a obedecer al hijo? A ninguna, respondió Michael. Pero yo veo la muerte en ocasiones hasta media docena de veces por semana. Sé que no compensa a los vivos que se sacrifiquen. No puedes volver atrás el reloj. ¿No te deprime tu oficio? Michael miró un turco sudoroso, tocado con un fez que parecía demasiado pequeño para su cabeza rechoncha y calva, que rodeaba con su brazo a una delgada pelirroja que aparentaba 16 años. Mientras andaba, la muchacha levantaba la mirada hacia el hombre gordo. Su padre, tal vez, pensó esperanzadamente Michael. A veces, repuso. La gente acude a ti acosada por la muerte y la enfermedad. Un muchacho que se encuentra en dificultades con la ley. Una muchacha que se ha quedado embarazada detrás del granero. Michael sonrió. Ya no, papá. Hoy sucede eso, pero no detrás del granero, en los coches. Su padre agitó la mano haciendo caso omiso de la distinción. ¿Y cómo ayudas a esa gente? Hago lo que puedo. A veces consigo ayudar. Muchas otras veces no. A veces nadie puede ayudar. Solo el tiempo y Dios. Abe asintió con la cabeza. Me alegro que lo comprendas. Pero siempre escucho, dijo Michael. Eso es algo. Puedo ser un oído. Un oído. Abe miró al mar. Se veía un barco aparentemente inmóvil, una manchita negra en el horizonte azul. Supón que acudiese a ti un hombre y te dijese que estaba viviendo con sus rodillas hundidas entre cenizas. ¿Qué le dirías? Tendría que saber más, dijo Michael. Imagina un hombre que hubiera vivido como un animal la mayor parte de su vida, luchando como una fiera para ganar dinero, precipitándose tras las mujeres, corriendo como un caballo de carreras dando vueltas continuamente sin tener un jockey encima. Y supón, añadió en voz baja, que despertase una mañana y descubriese que se había convertido en un viejo, que todo lo que quería había muerto y que no tenía a nadie que le quisiera realmente. Papá, digo que le quisiera realmente, de tal modo que él fuese lo más importante en la vida de la otra persona. A Michael no se le ocurría nada que decir. Tú me viste una vez en un momento terrible para ti, dijo su padre. No empieces otra vez con eso. No, no, dijo Abe, hablando rápidamente. Pero solo quiero decirte que no fue la primera vez que poseía otras mujeres mientras estaba casado con tu madre. Ni la última, ni la última. Michael agarraba con fuerza con sus nudillos los bordes de su silla. ¿Por qué te sientes en la necesidad de descargar eso sobre mí? Quiero que comprendas, repuso Abe. En un momento determinado todo aquello cesó. Se encogió de hombros. Quizá mis glándulas, quizás el cambio de vida. Se me ocurren hasta media docena de posibilidades. Pero me detuve y me enamoré de tu madre. Nunca tuviste oportunidad de conocerla realmente, ni tampoco Ruth. Pero ahora es peor para mí. ¿Puedes comprender eso, Rabí? ¿Puedes comprenderlo, Melumad, mi hombre sabio? No la tuve durante mucho tiempo. La tuve luego por un poco de tiempo solamente, y ahora se ha ido ya. Papá, exclamó Michael. Cógeme la mano, dijo su padre. Michael vaciló. Abe alargó el brazo y cogió la mano de su hijo en la suya. ¿Qué pasa?, preguntó con aspereza. ¿Temes que nos tomen por invertidos? Te quiero, papá, dijo Michael. Abe le apretó la mano. Calla, dijo. Las gaviotas describían círculos en el aire, pasaba la gente, se veía muchos feces, toda una convención de turcos. Poco a poco se iba acercando el barco negro.
Hay muchos pretendientes al título, pero solo esta es la mayor salchicha del mundo. La muchacha del caballo debía de haber saltado de nuevo al mar. Se oían lejos débiles gritos. Frente a ellos, sus sombras se iban haciendo más largas y menos nítidas. Cuando llegó el momento de marcharse, Abe llevó a Michael al puesto de cervezas y levantó 2 dedos. Después del mostrador había una muchacha de pelo castaño y aire aburrido, una chica ordinaria de unos 18 años, de tipo atractivo, pero con dientes torcidos y facciones irregulares. Abe la miró mientras retiraba los vasos de la bandeja y accionaba la espita. «Me llamo Abe». «¿Sí? ¿Cómo te llamas tú?» «Sheila». Tenía hoyuelos en las mejillas. Los midió con el pulgar y el índice, luego se acercó al hombro de los globos, compró uno de un vivo color rojo, volvió y ató el hilo en torno a la muñeca de la muchacha, de modo que el globo flotaba sobre ellos como un ensangrentado astro. «Este es mi hijo. Mantente alejada de él. Está casado». Ella cogió fríamente el dinero que le tendía y le dio la vuelta. Cuando se separó de la caja registradora, reía y se movía más sinuosamente que antes, con el globo balanceándose sobre ella, un poco hacia atrás. Abe acercó a Michael un vaso grande de cerveza. «Para la carretera», dijo. 36. La vida empezaba a comprender, era una serie de compromisos. El rabinato del templo Isaías no había dado los resultados que esperara, con enjambres de personas sentadas a sus pies para escuchar sus brillantes interpretaciones actualizadas de la sabiduría talmúdica. Su esposa era ya madre, y a veces buscaba subrepticiamente en sus ojos a la muchacha con la que se había casado, la que se había estremecido cuando él la miraba de cierta manera. Ahora, cuando por las noches hacían el amor, se oía a veces un débil llanto en la otra habitación. Entonces Leslie se apartaba con brusquedad y corría hacia el niño, y él se quedaba tendido en la oscuridad, odiando a la criatura que amaba. Llegaron las grandes festividades y el templo desbordó de personas que recordaron súbitamente que eran judías y que había llegado el momento de henchirse de arrepentimiento para otro año. La vista del abarrotado templo les excitó y le colmó de nueva esperanza y de la firme resolución de acabar ganándoselos a todos al fin. Decidió realizar un nuevo intento mientras estaba todavía fresco en sus mentes el sermón del Yom Kippur. Uno de sus antiguos profesores, el doctor Hugo Nashman, estaba pasando una temporada en la sección de Los Ángeles del Instituto Rabínico. El doctor Nashman era un experto en el período de los manuscritos del Mar Muerto. Michael le invitó a que acudiera a San Francisco para dar una conferencia en el templo. Asistieron a la conferencia 18 personas. Michael observó que menos de la mitad de ellas eran miembros del templo. 2 de los asistentes resultaron ser periodistas científicos que habían acudido para entrevistar al doctor Nashman sobre los aspectos arqueológicos del descubrimiento de los manuscritos. El doctor Nashman hizo fáciles las cosas para los King. «Esto no es nada raro, ya saben», dijo. «Simplemente en ciertas noches la gente no siente ningún interés por las conferencias. Ahora, si les hubieras ofrecido una cena con baile». A la mañana siguiente, apoyado en la cerca que rodeaba a la semiterminada iglesia, Michael se encontró a sí mismo hablándole de ello al padre Campanelli. «Sigo fracasando», dijo. «No hago nada que les haga entrar en el templo». El sacerdote se acarició la sonrosada marca que tenía en la cara. «Muchas mañanas doy gracias a Dios por los días de precepto», dijo con suavidad. Una mañana, varias semanas después, Michael yacía tendido en la cama, ligeramente abatido ante la perspectiva de un nuevo día. Sabía lo suficiente acerca de la psicología de la frustración personal para comprender que su estado de ánimo era un remanente del funeral de su madre. Pero ello no le servía de consuelo mientras yacía con el pensamiento ausente, buscando alivio en el cálido muslo de su mujer y mirando una grieta que había en el techo de la habitación. Había pocas cosas en el templo Isaías que le atrajeran lo suficiente como para hacerle saltar de la cama. Ni siquiera un suelo limpio, se dijo a sí mismo.
Justo antes de las fiestas, el celador del templo, un desdentado mormón que durante 3 años había cuidado de la limpieza del local, había anunciado que se retiraba a la casa de su hija, en Utah, para calmar su ciática y reavivar su espíritu. El consejo del templo, con el que se reunía muy raramente, no se había mostrado muy activo en la tarea de reemplazarle. Mientras Phil Golden rezongaba y se encolerizaba, la plata y el bronce permanecían sin abrillantar y la cera amarilleaba en los suelos. Michael podía haber contratado un cerador, seguro de que los cheques de su sueldo habían sido extendidos por orden del rabino. Pero contratar un nuevo celador era misión del consejo del templo. Por lo menos mantendrían ese compromiso con el templo, pensó sombríamente. Levántate, dijo Leslie encogiendo la cadera. ¿Por qué? Pero 70 minutos después estaba aparcando su coche a la puerta del templo. Para su sorpresa, la puerta estaba abierta. Dentro oyó el ruido de un cepillo de fregar contra el linóleo y siguiendo el sonido escaleras abajo, vio al hombre que, vestido con un mono blanco manchado de pintura, fregaba el suelo apoyado en las manos y las rodillas. Phil, dijo Michael. Golden se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Me he olvidado de traer los periódicos, dijo. Cuando usted era niño, fregaba a su madre los suelos los jueves por la tarde y extendía luego periódicos. Los viernes, repuso Michael, los viernes por la mañana. Los viernes por la mañana ella preparaba chalet. ¿Qué está usted haciendo? Un decrépito momser como usted fregando suelos. ¿Quiere que le dé un ataque al corazón? Tengo un corazón de toro, replicó Golden. Un templo tiene que estar limpio. No puede tener usted un templo sucio. Pues que contraten un celador. Contrate uno usted mismo. Ya cuidarán de ello al cabo de algún tiempo. Empiece a hacer cosas por ellos y nunca se molestarán en pensar en el templo. Entretanto, los suelos estarán limpios. Michael movió la cabeza. Phil. Dio media vuelta y subió la escalera. En su despacho se quitó la chaqueta y la corbata y se remangó la camisa. Luego rebuscó en varios armarios hasta que encontró otro cubo con su cepillo. Ustedes no, protestó Golden. ¿Quién necesita ayuda? Usted es el rabino. Pero ya estaba arrodillado en el suelo haciendo girar el cepillo con el agua jabonosa. Suspirando, Golden volvió a su cubo. Fregaron juntos, los dos cepillos sonaban amistosamente. Golden empezó a cantar trozos de ópera en voz baja. Le hago una carrera hasta el final del pasillo, dijo Michael. El que pierda irá a buscar café. Nada de carreras, dijo Phil. Esos son juegos de chicos. Hay que trabajar. Golden llegó el primero al final del corredor y de todas formas salió a buscar café. Pocos minutos después, sentados en un aula vacía de las destinadas a las clases de hebreo, lo tomaron lentamente y se miraron el uno al otro. Esos pantalones, dijo Phil, que no los vea la Ravitsen, la esposa del rabino. Así verá que por fin me gano el dinero que me da el rabinato. Se lo está ganando usted todos los días. No, vamos, Phil. Agitó el café en su vaso de papel. No hago otra cosa que estudiar el Talmud. Me paso todo el día con los libros buscando a Dios. Y, si lo encuentro, mi congregación no se enterará hasta el próximo Yom Kippur. Golden sonrió y luego suspiró. Ah, intenté decírselo, dijo. Es esa clase de congregación. Puso la mano sobre el hombro de Michael. Le quieren. Tal vez no lo crea, pero le quieren mucho. Van a ofrecerle un contrato por bastante tiempo, con un sustancioso aumento anual. ¿Para qué? Para que esté aquí, para que sea su rabino, tal como ellos lo entienden, desde luego, pero su rabino. Es mala cosa para un rabino tener seguridad económica y poder dedicar todavía al estudio la mayor parte de su tiempo. Cogió el vaso de papel de la mano de Michael y lo echó al cesto juntamente con el suyo. Permítame que le hable como si fuera usted uno de mis hijos, dijo. Esta es una buena posición. Descanse, viva cómodamente, enriquézcase. Deje que su hijo crezca con el resto de los lujuriosos y vaya a Stanford y desee solamente que viva bien. Michael no dijo nada. Dentro de otro par de años le compraremos un coche y después una casa. Dios mío. ¿Quiere trabajar? Dijo Golden. Pues vamos a fregar más suelos. Su risa sonaba como un redoble de tambor. Le garantizo que cuando diga ese piojoso consejo quién ha hecho hoy de celador,
Se apresurarán a contratar mañana mismo a un hombre con carácter permanente. Al día siguiente sus músculos se resentían del desacostumbrado ejercicio. Se detuvo en Santa Margarita y se apoyó en la valla, mirando a los obreros que hormigueaban por el nuevo edificio. Los agarrotados tendones de sus muslos le hacían sentir una nueva afinidad con los trabajadores del mundo. El padre Campanelli no estaba allí. Ahora el sacerdote salía raras veces a vigilar el trabajo. Permanecía dentro de la vieja iglesia, atento al momento en que oyera el sonido de la bola de hierro. Michael no podía censurarle. La iglesia nueva tenía un tejado que parecía un sombrero hongo de cemento. Sus paredes, de vidrio coloreado, se inclinaban hacia adentro en ángulo agudo, haciendo que aquella parte del edificio semejara un gigantesco cucurucho de helado con la punta rota. Un corredor de aluminio y cristal conducía a una edificación circular que tenía el aspecto espiritual de una central eléctrica. Sobre el tejado de la redonda estructura los obreros estaban levantando una reluciente cruz de aluminio. —¿Cómo está? —gritó uno de los obreros que se hallaba en el tejado. Un hombre que se encontraba cerca de Michael se echó hacia atrás el sombrero y levantó la mirada. —Muy bien —respondió. —Muy bien —pensó Michael. Ahora nadie podría distinguirlo de un puesto de venta de salchichas. Se alejó sabiendo que no volvería por la misma razón por la que el sacerdote no iba ya a contemplar los trabajos. Era una casa de culto concebida sin el más mínimo gusto. De todas maneras, no había nada más que mirar, estaba terminada. También su investigación sobre arquitectura religiosa estaba terminada. Había obtenido lo que le parecía una razonable imagen verbal de lo que debía ser una moderna casa de oración. Puesto que la antigua iglesia de San Jeremías podía hacer frente cómodamente a las poco exigentes necesidades del templo Isaías, no parecía haber nada más que hacer con los datos acumulados, solo publicarlos. Escribió un artículo que envió al periódico de la Conferencia Central de Rabinos Americanos, donde posteriormente fue publicado. Remitió ejemplares del periódico a su padre, a Atlantic City, a Ruth, a Saúl, a Israel. Luego metió todas sus notas en una caja de cartón y las llevó a casa, donde las guardó en el pequeño desván de la cómoda del departamento de sus padres, que Leslie y él no habían podido decidirse a vender. Terminado su proyecto, se encontró con más tiempo libre que nunca. Una tarde llegó a casa a las 2:30 y encontró a Leslie confeccionando la lista de compras. «Hay carta», dijo ella. Había llegado el nuevo contrato tal como había aventurado Phil Golden. Lo examinó y vio que era muy generoso, abarcaba un lapso de tiempo de 5 años y contenía un sustancioso aumento de sueldo al comienzo de cada año. Michael comprendió que al término de los 5 años habría un contrato vitalicio. Leslie lo leyó sin hacer ningún comentario cuando él lo dejó sobre la mesa. «Es tan bueno como una renta vitalicia», dijo Michael. «He estado pensando en empezar a escribir un libro. Tengo tiempo de sobra». Ella asintió con la cabeza y volvió a ocuparse de la lista de compras. Michael no firmó el contrato. En vez de ello, lo guardó en el cajón superior de la cómoda, en el dormitorio, debajo de su caja de gemelos. Volvió a la cocina y se sentó a la mesa con Leslie fumando y mirándola. «Iré yo a hacer las compras», dijo. «Puedo ir yo. Debes de tener muchas cosas que hacer». «No tengo nada que hacer». Leslie le miró y abrió la boca como si fuera a decir algo, pero cambió de opinión. «Está bien», dijo. La carta llegó 2 días después. 23 Park Lane, Wenham, Pensilvania, 3 de octubre de 1953. Rabí Michael King, Templo Isaías, 2103, Hathaway Street, San Francisco, California. Estimado Rabí King, el Consejo Ejecutivo del Templo Emeth de Wenham ha leído con interés su sugestivo artículo publicado en el excelente periódico de la CCRA recientemente fundado. El Templo Emeth es una congregación reformista establecida hace 61 años en la comunidad universitaria de Wenham, a 40 kilómetros al sur de Filadelfia. El número de sus miembros no es muy extenso, pero durante los últimos años hemos desbordado las posibilidades de nuestro edificio, construido hace 25 años. Enfrentados a la necesidad de decidir lo que debería ser un nuevo templo,
hemos encontrado su artículo particularmente fascinante. Desde su publicación ha sido aquí el tema de numerosas discusiones. El 15 de abril de 1954, el rabí Philip Krishner, nuestro dirigente religioso durante los últimos 16 años, comienza lo que espera haya de ser un feliz y sosegado retiro en su ciudad natal de St. Louis, Missouri. Y estamos buscando para sustituirle a quien sea, a la vez, un inspirado dirigente religioso y un hombre que haya reflexionado sobre la clase de lugar que debe ser un templo judío en la América moderna. Le quedaríamos sumamente agradecidos si nos dispensara una oportunidad de tratar este tema con usted. Yo estaré en Los Ángeles del 15 al 19 de octubre para asistir a la reunión anual de la Asociación de Idiomas Modernos. Si usted pudiera acudir a Los Ángeles durante este período a expensas del Templo Emeth, le agradeceríamos que lo hiciese. Si ello es imposible, tal vez pueda ir yo a San Francisco. He notificado al Comité de Colocación de la Asociación de Congregaciones Hebreas Americanas nuestra intención de tratar con usted acerca de nuestra necesidad de un rabino. En espera de sus noticias, le saluda muy atentamente Dr. Felix Somers, presidente Templo Emeth. ¿Vas a ir?, preguntó Leslie cuando le enseñó la carta. Supongo que no pasaría nada si fuera a verle, repuso Michael. La noche en que regresó de Los Ángeles entró sigilosamente esperando que estuviese dormida y la encontró tendida en el sofá viendo el programa final de la televisión. Leslie le hizo sitio y él se echó a su lado y le dio un beso. Bien, dijo ella. Serían $1000 menos de lo que gano ahora y el contrato sería por un año. Pero puedes tenerlo si quieres. Habría el acostumbrado sermón de prueba, pero puedo tenerlo si quiero. ¿Qué vas a hacer? Leslie, ¿qué quieres tú que haga yo?, preguntó Michael. Eso tienes que decidirlo tú mismo, respondió Leslie. ¿Sabe lo que les ocurre a los rabinos que recorren una serie de contratos a corto plazo? Se convierten en pelotas de fútbol. Solamente les aceptarán las congregaciones con problemas, y eso con sueldos mínimos, como la de Cypress, Georgia. Leslie no respondió. Le he dicho ya que iremos. Leslie volvió bruscamente la cara, de modo que lo único que él podía verle era la nuca. Alargó la mano y le acarició el pelo. ¿Qué es?, preguntó. La idea de enfrentarse con otro lote de mujeres, los yentes. Al diablo los yentes, dijo ella. Siempre habrá gente para la que tú y yo seamos dos ejemplares raros, eso no importa. Se volvió y le rodeó con sus brazos. Lo que importa es que harás algo más que recibir un buen sueldo por ser rabino solo de nombre, porque tú eres mucho mejor que eso, ¿no lo comprendes? Michael notaba en el cuello el húmedo contacto de su mejilla y se sintió lleno de admiración. Tú eres la mejor parte de mí mismo, dijo, lo más excelente. Estaba rodeándola también con sus brazos para impedir que se cayera del estrecho sofá y la apretó con fuerza. Leslie le puso la yema de los dedos sobre la boca. Lo que importa es que se trata de algo que quieres realmente hacer. Así es, respondió él acariciándola. Estoy hablando de Pensilvania, dijo ella al cabo de un rato. Pero le dio la vuelta en sus brazos y levantó ansiosamente la cara. Más tarde en la cama, cuando él se estaba quedando dormido, ella le tocó en el hombro. ¿Les has hablado de mí?, preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que quiero decir? Oh, levantó la vista hacia el techo en la oscuridad. Sí, lo hice. Eso está bien. Buenas noches, Michael. Buenas noches, Leslie. 37. Fue solo para pronunciar el sermón de prueba y le agradó lo que vio cuando el comité designado para recibirle le llevó desde la estación del ferrocarril hasta la casa del doctor Somers para cenar antes del servicio del Sabbat. Era una ciudad pequeña de aspecto engañosamente sosegado vista desde el automóvil, como suelen ser la mayoría de las ciudades universitarias. Había 4 librerías y un tablón verde en la plaza de la ciudad, donde se anunciaban próximos conciertos y exposiciones de arte y por doquier se veía gente joven. El aire palpitaba con el frío del otoño y la energía de los estudiantes. Sobre el estanque que se abría en el centro de los terrenos de la universidad había una delgada película de hielo. Las desnudas ramas de los majestuosos árboles se extendían rígidas y llenas de belleza.
Durante la cena, los dirigentes del templo le asediaron a preguntas respecto a sus ideas en relación con el nuevo edificio que proyectaban construir. Sus largas semanas de solitaria investigación le suministraban abundantes argumentos y la franca admiración con que fueron acogidas sus palabras le hizo levantarse de la mesa rebosante de confianza en sí mismo, por lo que, cuando más tarde subió al Bemá, se encontraba en inmejorables condiciones para pronunciar un deslumbrante sermón. Les habló de por qué una antigua religión podía sobrevivir a todas las cosas que conspiraban en el mundo para extinguirla. Cuando a la tarde siguiente se marchó de Wenham, sabía ya que el puesto era suyo, y cuando menos de una semana después recibió la llamada, no le produjo ninguna sorpresa. En febrero, Leslie, él y el niño estuvieron 5 días en Wenham. Pasaron la mayor parte del tiempo con agentes de finca. Al cuarto día encontraron la casa, un edificio de estilo colonial, con ladrillos rojos y negros y remozado tejado de pizarras gris. El precio estaba dentro de los límites señalados por ellos, dijo el agente, porque la gente quería más de 2 dormitorios. Había otros inconvenientes. Los techos eran altos y las habitaciones serían difíciles de limpiar. No había trituradora de basuras ni lavaplato, cosa ambas que tenía la casa de San Francisco. La instalación de fontanería era muy vieja y las cañerías emitían gorgojeantes sonidos. Pero los suelos eran de madera de roble y habían sido amorosamente conservados. Había una vieja chimenea de ladrillo en el dormitorio principal y otra de mármol en la salita de estar. Las altas ventanas de la fachada principal de 18 cristales daban sobre los terrenos de la universidad. «Oh, Michael», dijo Leslie, «es maravillosa. Esta casa puede ser nuestro hogar hasta que nuestra familia se haga demasiado numerosa. Max podría ir a la universidad desde aquí». Esta vez Michael tenía motivos para hacer algo más que asentir con la cabeza, pero sonrió mientras extendía un cheque para el agente de fincas. En Wyham estuvo desde el principio muy atareado. Al cabo del día había hablado con infinidad de personas. Hillel y la Federación Sionista Intercolegial de América tenían sucursales en la universidad y se hizo capellán de ambas organizaciones. De vez en cuando realizaba viajes con varios miembros del comité de edificación, inspeccionando los templos nuevos de otras comunidades. Leslie se matriculó en la universidad como estudiante especial de lenguas semíticas y 2 veces a la semana estudiaban juntos con varios de sus condiscípulos. El Templo Emeth era una congregación intelectual encuadrada en una comunidad intelectual y Michael se encontró con que pasaba la mayor parte del tiempo en discusiones con grupos similares de estudio. Observó que las reuniones de sociedad se asemejaban a las sesiones, enconadamente polémicas, de los antiguos talmudistas, con la diferencia de que estos modernos discípulos discutían sobre profetas tales como Teller, Oppenheimer o Hermann Kahn. Las funciones sociales de las hermandades, tanto masculina como femenina, atraían a numerosos miembros. Los King se encontraban participando en una gran diversidad de actos. Una noche de invierno sirvieron de carabinas a un grupo de jóvenes esquiadores en trineo, cogidos de la mano, mientras se deslizaban sobre la nieve y confiaban en que las risas contenidas y los crujidos de paja que sonaban a su alrededor en la oscuridad fueran sonidos de inocente diversión. Las semanas transcurrieron tan rápidamente que Michael se quedó sorprendido cuando el consejo del templo le ofreció un nuevo contrato. Había pasado 1 año. El nuevo documento preveía una duración de 2 años. Lo firmó sin vacilar. El templo Emeth era suyo. Los viernes por la noche asistía bastante gente al servicio y su sermón promovía animadas discusiones en el Oneg Shabbat, y cuando llegaron a Rosh Hashanah y Yom Kippur se vio obligado a celebrar los servicios en sesiones dobles. En medio del segundo servicio del último día de Yom Kippur, recordó súbitamente cuán solitario y ocioso había estado en San Francisco. Daba algunos consejos matrimoniales los menos posibles. Descubrió que él tenía su propio problema matrimonial. El mes siguiente a su traslado a Pensilvania, él y Leslie decidieron que Max era lo bastante mayor como para tener un hermano o una hermana, y dejaron de aplicar el control de la natalidad en la confiada esperanza de que la creación, una vez lograda, se duplica fácilmente. Leslie envolvió el diafragma en polvos de talco y guardó la cajita en la cómoda de madera de cedro
juntamente con las mantas sobrantes. Hacían el amor 2 o 3 veces a la semana llenos de esperanza, y cuando hubo pasado un año, Michael se encontró con que, por las noches, cuando se separaba de su mujer y ésta, despreciando ulteriores caricias, le daba la espalda y se disponía a dormir, él continuaba despierto en la cama. En vez de dormirse, miraba a la oscuridad y veía los rostros de niños no nacidos y se admiraba de que fuese tan difícil hacer llegar uno de ellos al mundo. Rezaba a Dios suplicando ayuda y después entraba muchas veces descalzo en el cuarto de su hijo, ajustando nerviosamente el borde de la manta para que se quedara junto a la pequeña mandíbula, y miraba la diminuta figura que tan indefensa se encontraba en el sueño, privada de la creencia de que él podía eliminar toda clase de mal con sólo acariciarle el estómago, y volvía a rezar, rogando por la salud y la felicidad del niño. Y así pasaban muchas de sus noches. Morían las personas y él las encomendaba a la expectante tierra, predicaba, rezaba. Hombres y mujeres se enamoraban y él legalizaba y santificaba sus uniones. El hijo del profesor Sidney Landau, que enseñaba matemáticas, se fugó con la rubia hija del sueco Jensen, el profesor de educación física. Mientras la señora Landau se acostaba tras haber tomado un sedante, Michael fue aquella noche con su marido para reunirse con los señores Jensen y su director espiritual, un luterano llamado Ralph Jürgen. Tras una penosa velada, Michael y el profesor Landau atravesaron juntos los silenciosos terrenos de la universidad. Unos padres muy apenados, dijo Landau suspirando, igual de apenados que nosotros, igual de asustados. Sí. ¿Hablará usted con esos jóvenes locos cuando vuelvan? Ya sabe usted lo que haré. No servirá de nada. Los padres de ella son muy religiosos. Ya ha visto el clérigo. No anticipe las cosas, Sidney. Espere a que vuelvan. Déles una oportunidad de encontrar su camino. Hizo una pausa. Da la casualidad de que conozco bien su problema. Sí, eso es cierto, dijo el profesor Landau, moviendo la cabeza. No debería estar hablando con usted. Debería estar hablando con su padre. Michael no dijo nada. El profesor Landau le miró. Conoce la vieja historia del padre judío que acudió profundamente afligido a su rabino y le habló de la huida de su hijo con una esquiche y de su subsiguiente conversión. No, repuso Michael. Yo tuve un hijo, rabí, dijo el hombre, y se hizo goy. ¿Qué debo hacer? Y el rabino movió la cabeza. Yo también tuve un hijo, dijo el hombre, y se casó con una esquiche y se hizo goy. ¿Y qué hizo usted? Preguntó el judío al rabino. Fui al templo y recé a Dios, respondió el rabino, y de pronto una gran voz llenó el templo. ¿Qué decía la voz, rabí? Preguntó el padre judío. La voz decía, yo también tuve un hijo. Rieron los dos sin alegría. Cuando llegó a su calle, el profesor Landau pareció sentirse aliviado al despedirse. Buenas noches, rabí. Buenas noches, Sidney. Llámeme si me necesita. Michael le oyó sollozar suavemente mientras se alejaba, y así pasaron muchos de sus días. 38. Michael y Max estaban de pie en el polvoriento andén de la estación cuando hizo su entrada el tren de Filadelfia de las 4:02. Max le apretó con fuerza la mano al pasar con gran estruendo la máquina junto a ellos. ¿Asustado?, preguntó Michael. Un poco. No te asustarás cuando seas mayor, dijo Michael, sin creerlo él mismo. No, dijo el niño, pero no soltó la mano de su padre. Leslie parecía cansada cuando bajó y se dirigió hacia ellos. Les besó y luego subieron al Tudor Ford verde que había sustituido al Plymouth azul hacía casi 2 años. ¿Qué tal?, preguntó Michael. Leslie se encogió de hombros. El doctor Reisman es un hombre muy amable. Me examinó, estudió los resultados de tus análisis y dijo que cuando tú y yo estábamos juntos debería haber una explosión de vida. Luego me dio unas palmaditas en la espalda y dijo que siguiéramos intentándolo. Yo le di nuestra dirección a su enfermera para que pueda mandarte una buena cuenta. Excelente. Me dio algunas instrucciones, cosas que hay que hacer. ¿Cuáles? Haremos un ensayo después, repuso Leslie, atrayendo hacia sí a Max y apretándolo con fuerza. Por lo menos tenemos a este granujilla, gracias a Dios, Michael, añadió hundiendo el rostro entre el pelo del niño. Tomémonos un par de días de vacaciones.
De pronto se dio cuenta de que era eso exactamente lo que él quería hacer. Podemos ir a Atlantic City a ver a mi padre. Hemos estado hace poco. Tengo una idea mejor. Podemos tomar provisionalmente una niñera y marcharnos los dos solos. 2 o 3 días al Póconos. ¿Cuándo? ¿Qué te parece mañana? Pero aquella noche, mientras bañaba a Max, sonó el teléfono y Michael habló unos minutos con Felix Somers, presidente del comité de edificación. El grupo acababa de regresar de una gira de inspección. ¿Han visto ese nuevo templo de Pittsburgh?, le preguntó Michael. Es un hermoso templo, repuso el profesor Somers. No es exactamente lo que estamos buscando, pero muy bonito. El rabino le conocía a usted y me encargó que le saludara de su parte. Rabí Levi. Joe Levi, buena persona. Hizo una pausa. Félix, ¿qué número hace este templo de todos los que hemos inspeccionado? 28. Dios mío. Sí. ¿Cuándo vamos a dejar de inspeccionar y empezar a aplicar lo que hemos visto? Por eso le he llamado, Michael, respondió Somers. Hemos hablado con el arquitecto que dirigió el templo de Pittsburgh. Se llama Paolo Di Napoli. Nos parece grande en el significado exacto de la palabra. Nos gustaría que le conociera usted y viera sus cosas. Me parece excelente, asintió Michael. Dígame qué día. Hay una dificultad. Solo puede reunirse con nosotros mañana o el domingo que viene. Ninguna de las dos fechas es buena para mí, dijo Michael. Tendremos que hacerlo algún otro día. Ahí está la cosa, Michael. Se marcha a Europa. Estará allí 3 meses. El próximo domingo tengo una boda, dijo Michael, y mañana... Suspiró. Bien. Que sea mañana, concluyó. Se despidieron. Michael entró en la habitación para decir a Leslie que el viaje quedaba suspendido. Por la mañana, él y Felix Somers marcharon a Filadelfia. Salieron temprano y se detuvieron a desayunar en la carretera. Estoy preocupado por el hecho de que Di Napoli no sea judío, dijo Michael en el restaurante. Somers, que estaba partiendo un panecillo, levantó la mirada. Me extraña que diga usted eso. Michael insistió. No creo que un cristiano pueda introducir la adecuada sensibilidad en el diseño de un templo. La identificación, la debida emoción. La concepción está expuesta a carecer de lo que a mi abuelo llamaba el Yiddish Kebach. ¿Qué diablos es el Yiddish Kebach? ¿Ha oído alguna vez a Perry Como cantar Eli Eli? Somers asintió con la cabeza. ¿Recuerda cómo lo cantaba Al Johnson? ¿Y? La diferencia es Yiddish Kebach. Si Paolo Di Napoli acepta este encargo, dijo el profesor Somers, conseguiremos algo mejor que un arquitecto judío. Conseguiremos un gran arquitecto. Veremos, objetó Michael. Pero una vez en el despacho del arquitecto, ya de buenas a primeras, Di Napoli agradó a Michael. Sin mostrarse arrogante, no presentó excusas por su arte. Permaneció sentado, fumando su corta pipa y mirándoles mientras ellos contemplaban su obra. Tenía muñecas fuertes, ojos tristes y oscuros, espesos cabellos grises y un enorme bigote, parecido a un pequeño cepillo sobre el labio superior. Un bigote, pensó Michael, que le declaraba inmerso en cualquier juego que el mundo estuviera realizando. Entre sus obras había 4 templos verdaderamente excepcionales y media docena de iglesias, así como una insólita y sorprendente biblioteca infantil para una ciudad del Medio Oeste. Miraron los planos y bocetos, deteniéndose preferentemente sobre los de los templos. En cada uno de los planos de los templos había sido dibujado un pequeño sol en el este, de frente a la fachada principal. ¿Por qué los soles?, preguntó Michael. Idiosincrasia personal. Esos soles son mi intento particular por establecer un débil eslabón con el pasado muerto. ¿Cómo es eso?, preguntó Somers. Cuando el templo de Salomón fue construido hace 3000 años en el monte Moriah, Yahvé era un dios solar. El templo estaba situado de modo que su puerta principal se hallaba en línea recta con la cumbre del Monte de los Olivos, el cual se alzaba exactamente al este y a unos 60 metros de altura. 2 veces al año, los días del equinoccio, los primeros rayos del sol naciente que brillaban sobre el Monte de los Olivos penetraban por la abierta puerta oriental. Los rayos atravesaban el corazón del edificio hasta llegar al apartado nicho de la pared occidental, que era el lugar más sagrado del templo. Sus labios se curvaron. Sucedió simplemente que para esos 4 templos resultaba adecuada una orientación al este,
Si no lo es para el suyo, no tengo el menor inconveniente en adoptar otra distinta. Me agrada la idea, aprobó Mike. Alzad, oh puertas, vuestras frentes, alzaos más, sempiternas entradas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Intercambió una mirada con Somers y se sonrió el uno al otro. «Girisé Quebec». «¿Tiene la lista de detalles que le pedí que trajera?», preguntó Di Napoli a Somers. Somers la sacó de su cartera de mano. El arquitecto la estudió largo rato. «Algunas de estas cosas pueden ser combinadas con vistas a una mayor economía sin sacrificar el proyecto», dijo. «Tiene que ser un lugar de oración», manifestó Michael. «Eso sobre todo». Di Napoli se acercó a un archivador y volvió con una satinada reproducción de un dibujo arquitectónico. La base del edificio en él representado era una estructura de un solo piso, baja y tan rígida como la base de una pirámide. El segundo piso del proyecto abarcaba una superficie menor y se alzaba en un grupo de majestuosos arcos paraboidoles hasta convertirse en un techo abovedado, sensual y etéreo a la vez, bellamente proyectado hacia arriba y apuntando al cielo tan firmemente como la torre de una iglesia de Nueva Inglaterra. «¿Qué es?», preguntó finalmente Somers. «Una catedral que será construida en New Norcia, Australia, diseñada por Pierluigi Nervi», repuso Di Napoli. «¿Puede usted darnos algo que invoque el mismo espíritu de Dios?», preguntó Michael. «Lo intentaré», respondió Di Napoli. «Tendría que conocer el emplazamiento. ¿Lo tienen ya?». «No». «El emplazamiento determina muchas cosas, pero me inclino hacia el uso de materiales combinados, ladrillos de superficies no terminadas, hormigón áspero con colores cálidos que den vida al edificio». «¿Cuándo podrá mostrarnos los bocetos preliminares de sus ideas?», preguntó Michael. «Dentro de 3 meses. Los prepararé durante mi estancia en Europa». Félix Somers se aclaró la garganta. «¿Cuánto costará aproximadamente un edificio así?». «Naturalmente tendremos que trabajar dentro de los límites de la suma de que se disponga», repuso el arquitecto encogiéndose de hombros. «Tendrá que ser recolectada en su mayor parte», dijo Michael. «Ya ha visto usted nuestras condiciones y detalles. Contemple la clase de templo que usted quiere crear. Con economía, pero algo que sea arte, un bello santuario para la adoración de Dios como la Catedral de Nervi. ¿Cuánto se necesita para un lugar así?». Paolo Di Napoli sonrió. «Rabikin, usted está hablando de $500,000. 39. Varias semanas después, un amplio y elegante letrero de caracteres azules era plantado en el solar del templo Emeth. «Vamos a ponernos a la obra, Nehemías 2:20». Junto a él se pintó un termómetro negro de 3,5 metros de altura, con divisiones de miles de dólares en vez de grados de temperatura. En lo alto del termómetro, junto a las palabras «lo que necesitamos», figuraba la cifra $450,000. La línea roja estaba en la parte baja a solo $45,000 o $50,000. Desgraciadamente su vista deprimía a Michael, puesto que le hacía pensar en el termómetro que el doctor Reisman había dado a Leslie y que ella se metía ahora en la boca todas las noches al acostarse. Recostada contra la almohada, con la lámpara de la mesilla de noche encendida y un libro abierto sobre el regazo, el termómetro colgaba de sus labios como una barra de caramelo. Mientras él yacía a su lado esperando el veredicto que decidiría cómo había de pasar el cuarto de hora siguiente. 36,6 o más y podía dormirse. De 35,5 a 36,6 significaba que durante las 12 horas siguientes estaba a la vista su objetivo y él tendría que aprovechar virilmente la ocasión. Malhumorado, se acercó a la repisa de la cocina y examinó el correo que había llegado, facturas, y el primer esfuerzo de Félix Somers para recaudar fondos. Se sirvió un vaso de leche y volvió a sentarse a la mesa para beberlo. Querido miembro de la congregación, existen casi 700 razones por las que el templo Emeth necesita un nuevo hogar, y usted y su familia son algunas de ellas. Estas razones están aumentando constantemente en número y pueden continuar incrementándose. En poco más de 3 años el número de nuestros miembros se ha duplicado. En 12 comunidades vecinas que carecen de templos,
Los constructores están levantando cientos de viviendas nuevas. Habiéndose abierto solo ligeramente la espita de familias no ingresadas, no hay duda de que se experimentará un aumento correlativo en los años inmediatamente venideros. En el cuarto de baño cesó el rumor de la ducha. Oyó el áspero sonido de las arandelas del que pendían las cortinas de la ducha al deslizarse por la varilla de metal, y luego el ruido que hizo Leslie al salir de la bañera. Sin embargo, es un hecho que no nos encontramos actualmente en situación de hacer frente a las necesidades ni siquiera de nuestros presentes miembros. Nuestra escuela hebrea carece de las comodidades que tan necesarias son a una institución educativa. Nuestro templo es simplemente una sala grande, sin bancos, que es utilizada como sala de banquetes, sala de diversiones y sala escolar. Durante las festividades sagradas ha sido preciso celebrar servicios dobles, separando a los parientes en la más santa de las ocasiones. Demasiadas fiestas, simjás familiares, tales como bodas y bar misbás, son celebrados fuera del templo. Las razones son sencillas. Existen pocas comodidades para celebrar comidas. La cocina es pequeña y está inadecuadamente equipada. Los proveedores encuentran dificultades para trabajar aquí. Evidentemente necesitamos un nuevo hogar. Ha sido contratado un arquitecto para que nos lo diseñe. Mas, para que nuestro sueño se convierta en realidad, debemos sacrificarnos todos y cada uno de nosotros. Empezará usted a considerar cuál será su aportación. Un miembro del Comité de Fondos para la Construcción le visitará en un futuro próximo. Al hacer nuestro donativo, debemos comprender que no estamos dando a extraños, sino a nosotros mismos y a nuestros hijos. Firmado Félix Somers, presidente Comité de Edificación. Unido a la carta había un limbo graduado de cartulina con una ventanilla deslizante en la que se leía sus ingresos anuales. Movió la ventanilla hasta ponerla sobre la cifra 11.000 y vio que la aportación correspondiente era de $3.500. Con un gemido dejó caer la carta sobre la mesa. Oyó a Leslie entrar en el dormitorio y el crujido de la cama al acostarse. «Michael», llamó ella con suavidad. ¿Cómo se le podía pedir a un hombre la tercera parte de sus ingresos anuales? ¿Cuántos miembros del templo podrían hacer frente a semejante petición? Seguramente el comité estaba pidiendo mucho más de lo que esperaba obtener, en la confianza de que, de ese modo, las aportaciones de compromiso serían más elevadas de lo que hubieran sido en otro caso. Le desagradó. No era un modo adecuado de empezar, se dijo. «Michael», volvió a llamar a Leslie. «Voy», respondió él. «Así es como funciona», le dijo Somers el día siguiente, cuando le expuso sus objeciones a la carta para conseguir fondos. «Otras congregaciones han descubierto que hay que hacerlo así». «No», replicó Michael, «no es honrado, Félix. Usted lo sabe y lo sé yo». «De todas formas», dijo Somers, «hemos contratado un recaudador profesional. Su profesión consiste en conseguir fondos. Pongámonos en sus manos». Michael, con una sensación de alivio, asintió. 2 días después llegó el hombre al templo Emmet. Su carta decía que era Archibald S. Cannars, de Hogan, Cannars y Canwell, recaudador de fondos para iglesias, sinagogas y hospitales, 1611 Industrial Bankers Building, Filadelfia, Pensilvania, 10.133. Requirió los servicios del celador y descargó 3 grandes cajas de la trasera de una furgoneta negra marca Buick nueva. Hicieron 3 viajes. Las cajas eran pesadas y al término del segundo viaje estaban ya sudando. Cuando todas las cajas se encontraron sobre el suelo del despacho de Michael, Cannars se dejó caer en un sillón y cerró los ojos echándose hacia atrás. Parecía un disipado Lewis Stone, pensó Michael, con el pelo gris, tez colorada y exceso de peso, de tal modo que la carne de su cuello desbordaba de manera un tanto desagradable del cuello de su bien cortada camisa. Tanto los zapatos como el traje tenían un aspecto muy inglés. «No queremos una campaña desorbitada, señor Cannars», dijo Michael. «No queremos ofender a nuestros miembros». «Rabí», dijo Cannars, y Michael comprendió que había olvidado su nombre. «Kind». «Sí, Rabí Kind. Hogan, Cannars y Canwell han recaudado fondos para 273 iglesias católicas y protestantes, para 77 hospitales, para 193 sinagogas y templos. Nuestra misión
es recaudar grandes sumas de dinero. Hemos desarrollado técnicas experimentales que sirven para conseguirlo. Rabí, usted quédese a un lado y déjeme manejar el asunto. ¿Qué puedo hacer para ayudarle, señor Connors? Confeccione una lista de media docena de hombres. Necesito reunirme con 6 personas que puedan hablarme de todos los demás miembros de la congregación. Cuánto ganan aproximadamente cada uno, a qué se dedican, edad, clase de casa que tiene, cuántos coches posee, si sus hijos van a escuelas públicas o privadas y a dónde va cuando está de vacaciones. Y proporcióname una lista de donantes locales a la Unión Judía. Michael volvió a mirar la tarjeta. Trabajarán con usted en la campaña el señor Hogan y Canwell. John Hogan murió hace 2 años. Tenemos ahora un empleado que se encarga de los católicos. Al bajar la mirada, Connors reparó con que tenía un pequeño tiznón sobre su traje gris y un trocito de papel, procedente de la caja de cartón sobre la corbata. Dio un papirotazo al papel y se frotó el tiznón con el pañuelo extendiéndolo. No necesito a mi socio protestante para una recaudación judía de $400,000 solamente. La máquina multicopista y las 2 mecanógrafas llegaron a primera hora de la mañana siguiente, y a media tarde ambas secretarias estaban sentadas delante de sendas mesas plegables, haciendo listas. El tableteo de las máquinas hizo que Michael saliera del despacho para efectuar vistas pastorales. Cuando volvió, a las 5 de la tarde, el templo se hallaba desierto y sumido en el silencio. Los papeles cubrían el suelo, los ceniceros estaban llenos, y vio que 2 círculos de café habían aparecido sobre la brillante superficie de su mesa de caoba. Aquella noche asistió con Connors a la primera reunión del Comité de Recaudación de Fondos. Fue más una sesión de adoctrinamiento que una reunión, corriendo a cargo exclusivamente de Connors la labor docente. Utilizó como libros de texto la lista de los donantes de la Unión Judía durante los últimos 5 años. «Examinen estas», dijo echando sobre la mesa los pequeños folletos verdes de la Unión Judía. «Vean quién ha sido el mayor contribuyente del año». Ninguno de los que estaban sentados en torno a la larga mesa necesitaba mirar. «Harold Elkins, de Géneros de Punto Elkid», dijo Michael, «da $15,000 todos los años». «¿Y el siguiente?», preguntó Connors. Michael cerró los ojos, pero no tuvo que consultar los libros. «Phil Cohen y Ralph Plotkin dan $7,500 cada uno». «Exactamente la mitad de lo que da Elkins», dijo Connors. «¿Y quiénes siguen a estos?» Michael no estaba seguro. «Yo se lo diré. Un hombre llamado Joseph Schwartz, $5,000. La tercera parte de lo que da Elkins. Ahora bien», hizo una pausa y les miró como Mr. Chips dando su última clase. «He aquí una importante lección a extraer. Echen un vistazo a esto». Depositó sobre la mesa otro folleto de la Unión Judía. «Esta es la lista de hace 6 años. En ella se ve que ese año Harold Elkins dio $10,000 en vez de 15,000. Phil Cohen y Ralph Plotkin dieron 5,000 en vez de 7,500. Joseph Schwartz dio 3,500 en vez de 5,000. Les miró escrutadoramente. ¿Captan la idea? «¿Quiere decir que hay siempre una escala descendente proporcional a lo que da el contribuyente más alto?», preguntó Michael. «No siempre, desde luego», repuso pacientemente Connors. «Siempre hay excepciones. La escala no abarca toda la línea. Es muy difícil predecir la cuantía de las donaciones pequeñas, pero, por regla general, así es como funciona respecto a los principales donantes, los realmente importantes para el éxito de la campaña. En todas las comunidades con las que hemos entrado en contacto durante muchos años, hemos visto que sucede así. Miren», prosiguió, «Sam X da menos de lo acostumbrado para obras de caridad. Entonces Fred Y se dice, si Sam, que tiene el doble de dinero que yo, puede dar menos este año, ¿quién soy yo para negar cómo han ido los negocios? Generalmente doy los 2/3 de lo que da Sam. Este año daré la mitad». «¿Y si Sam aumenta su donativo?», preguntó Somers, evidentemente fascinado. Connors sonrió. «Ah, se aplica el mismo principio, pero con más fortuna. Fred se dice, ¿qué diablo se cree Sam que es? Yo no puedo competir con él. Él puede comprarme o venderme, pero puedo permanecer en la misma asociación que ese fisgón. Siempre doy los 2/3 de lo que da él, y eso es lo que daré ahora».
Entonces, ¿usted cree que el donativo de Harold Elkins es la clave de toda nuestra campaña?, preguntó Michael. Connors asintió. ¿Cuánto cree usted que debemos pedirle? $100,000. Alguien soltó un silbido al otro extremo de la mesa. Ni siquiera suele frecuentar la shul, dijo Somers. ¿Es miembro del templo?, preguntó Connors. Sí. Connors movió la cabeza satisfecho. ¿Cómo se puede interesar a un hombre de ese modo?, preguntó Michael. Quiero decir, hasta el punto de inducirle a dar una suma tan grande. Hágale presidente general, repuso Connors.